Calidad de nuestra televisión cubana, cómo ofrecerle a nuestra teleaudiencia un producto mejor, con una mayor calidad, valga la redundancia, es el gran reto de nuestra televisión y de nuestros canales, por supuesto. Vamos a continuar el debate sobre este importante tema en esta mañana y Lázaro Manuel Alonso también comparte los criterios. Han sido muchas las opiniones, Fidel, que hemos recibido en redes sociales, en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, también a través del correo electrónico. Y sobre la televisión, todos los cubanos y cubanas, por supuesto, tienen su criterio, la vemos, la consumimos todos los días y por supuesto de ahí la variedad de opiniones, de criterios que han emergido a partir de este debate que sostenemos desde el lunes, donde han sido muchas las opiniones, sobre todo decía, en cuanto a la ficción, también los espacios informativos en menor medida, pero también han generado polémica la presencia de los contenidos que reflejen la realidad nacional. También se habla mucho de las propuestas del canal Telerebelde y las lógicas de funcionamiento de la televisión cubana contemporánea, sobre qué aristas van. Sobre eso te propongo que conversemos esta mañana entonces con nuestro invitado. Tengo dos impactos importantes que quiero compartir contigo en esta mañana que nos llegan a través de la cuenta de @Canal Caribe Cuba, y hablabas de los espacios informativos. Por supuesto, hace referencia al tema. Dice que hay mucho aún que abordar en nuestras calles en Cuba, historias, reportajes que merecen ser llevadas a la pantalla y a los diferentes noticieros de nuestra televisión cubana. Aplausos para el canal educativo también. Destaca este televidente que dice llamarse Gabriel Iser. Y también otro televidente, como recomendación, algo muy interesante, nos dice: deseo volvieran reponer la serie cubana de los años 90, Había una vez, cuentos universales con una altísima calidad educativa, actoral y gran interpretación. Gracias a estos televidentes por comunicarse con nosotros y también, por supuesto, ofrecer su criterio sobre el tema que abordamos en la mañana de hoy. Mire usted qué casualidad, estos dos criterios también nos llegaron a través de la cuenta @eltemacuba, así que usted seguramente los verá ahí también en nuestro Twitter cuando demos acuse de recibo a las comunicaciones que hemos recibido esta mañana. Te dejo entonces con el desarrollo de este tema y por supuesto con el invitado en esta mañana. Lo voy a presentar antes de irme con algunos impactos. Hoy tengo el placer de que me acompañe el vicepresidente primero del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Waldo Ramírez de la Rivera. Gracias, Waldo, por acompañarnos esta mañana en un debate en el que nos miramos, nos autocriticamos y por supuesto lo hacemos, como decimos en buen cubano, a camisa quitada, sobre realidades de la televisión cubana hoy y también los desafíos en medio de una pandemia, una crisis que ha sido acentuada, crisis económica acentuada por la pandemia, pero el reto de nuestros realizadores es hacer una mejor televisión. ¿Es así? Muchas gracias primero por la invitación. Además, no solo es placer, es deber estar aquí y hacerlo con todo el sentido de la responsabilidad que implica para nosotros, para los que dirigimos dentro del Instituto Cubano de Radio y Televisión y los que tenemos tanto vínculo profesional con el medio, poder compartir con los usuarios de la revista Buenos Días este espacio que además tiene tanta audiencia y tanto apego en los públicos, las inquietudes. Y aquí estamos para intercambiar y compartir. Vamos a revisarlas entonces. ¿Cuáles son esas principales inquietudes? Lo hacemos en el Twitter de @eltemacuba. Dice Gabriel: cierto que el gusto ha ido a otros canales internacionales. Una demanda, quizás una comparación que tienden a hacer muchos los televidentes que consumen estas otras maneras de hacer televisión, que responden a otras lógicas de sociedad, y sobre eso vamos a hablar. Pero dice Gabriel, uno llega a querer ver una mejor edición, programación y presentación para los nuestros, o sea, para nuestros canales. La audiencia es exigente, aprovecharla, trabajar en los noticieros, y saluda por supuesto al colectivo de la revista Buenos Días y aplaude el quehacer del canal educativo. Avanzamos, buscamos más opiniones. En Twitter dice este televidente que se identifica como Ceder G: todavía no entiendo por qué pusieron una liga de voleibol con un partido de dos clubes que nunca habían llegado ahí, cuando en ese momento el Madrid y el Chelsea jugaban su primer partido de la Champions. Espero que para el partido de ida no se bajen con un numerito, dice este televidente que nos escribe. ¿A qué responde esto de que ocurriendo un partido tan seguido de fútbol, pues en Telerebelde esté presente otro contenido? Sobre eso vamos a estar entonces conversando también con mi invitado de esta mañana. Avanzamos. Dice Gabriel que nos vuelve a escribir: es cierto lo abordado en cuanto a noticias, hay tanto que abordar en calles, historia. Este era el Twitter que compartían también en nuestra cuenta en Twitter. Fidel hacía referencia a él y Gabriel también lo hacía llegar a través de la cuenta de Canal Caribe, sobre cómo
hacer llegar más a nuestros informativos esas historias en reportajes, las historias que están en las calles cubanas, y tiene una recomendación: analizar la programación para la madrugada. Sobre la programación de la madrugada hablaba aquí el director del canal Cuba Visión y respondía entonces que las películas que se colocan en ese horario son las que 15 días antes, y esto lo vamos a dejar claro para quizás no dilatarnos en el debate, 15 días antes habían sido estrenadas en los principales espacios cinematográficos de la televisión cubana. Avanzamos, buscamos más opiniones. Dice Jordani Beitía: mi opinión es que la televisión cubana tiene algunos que otros programas que se pueden ver, pero se necesitan más. Hay personas que les gusta Multivisión el domingo porque difunde películas solamente ese día. ¿Por qué no hacer un canal de películas? Dice él. ¿Acaso cuesta mucho hacer un canal? Bueno, mi entrevistado esta mañana dirá si cuesta o no hacer un canal exclusivamente para películas. Voy a terminar con esta que nos envía Franklin Hamilton. Dice: no entiendo por qué los niños no tienen un canal para ellos a tiempo completo y por qué el que existe tiene que estar compartido con otro. Estamos hablando quizás del canal generalista Cuba Visión, que tiene amplio contenido dedicado a niños y niñas, pero también hay otros que reflejan estos contenidos. Estoy pensando en Multivisión, que también tiene una propuesta interesante para los pequeños. Creo que deberían crear canales especializados para cada tema. Dígase novelas, series, películas, etcétera. Hay más opiniones, pero lo voy a dejar aquí para ir un poco buscando las lógicas de funcionamiento de una televisión como la cubana, una televisión pública. Waldo, ¿cuál es la lógica de funcionamiento de nuestra televisión? Veíamos más espectáculo, veo canales internacionales, decía el primer televidente, que tienen un mejor acabado, mejor edición, pero responden a otro tipo de show. ¿Cuál es la lógica que sigue la televisión pública cubana? Azarito, una televisión pública no está precisamente reñida con el concepto de la no existencia de lo que llamamos show o espectáculo televisivo. Lo que pasa es que hay que tener la claridad de cómo esa factura tiene detrás o de fondo el sentido de contenidos que nos interesa. Si hacemos brevemente, sin ánimo alguno de intentar aquí hacer grandes conceptualizaciones, pero para colocar a los públicos, hacemos brevemente un análisis de modelos de televisión a escala internacional. La televisión norteamericana es una televisión totalmente comercial, que no quiere decir que no tenga canales con un sentido educativo, pero su modelo es precisamente un modelo comercial. La televisión europea viene de un modelo que tiene más peso en lo educativo y en lo cultural, que no quiere decir que no tenga canales comerciales. La televisión cubana surge de lo comercial, porque viene del modelo norteamericano, pero ocurre un hecho en Cuba totalmente trascendente para la historia de la nación, que marca una pauta en cómo el modelo de televisión empieza a transformarse, y es la revolución cubana en sí misma, porque una transformación social de tanto peso, de tanto sentido ideológico y por tanto de tanta pauta en lo cultural, transforma ese modelo de comunicación y busca, por supuesto, entonces un sentido de comunicación público, de servicio público, que tiene en sus esencias formación de valores. Por eso a mí me gusta decir que la televisión cubana, en cualquiera de sus modalidades de canales, es una televisión esencialmente educativa y cultural. Debe ser esencialmente una televisión educativa y cultural. Debe tratar de conectar con los públicos en calidad de ciudadanos, en calidad de audiencia crítica, no en calidad de consumidores, lo que no quiere decir que uno no consuma, usando ese término, el producto televisivo. Ahora, ¿cómo colocar esos contenidos que tienen que tener alta factura, que tienen que jugar con las lógicas del espectáculo televisivo sin que se traicione las dinámicas de la formación en valores? Ese es un altísimo reto, no solo para los que dirigimos, no solo para los que programamos, para los que hacemos desde el punto de vista de concepción la televisión, sino también para los creadores, para los realizadores. Y en esa dinámica permanente, en ese constante diálogo entre los que hacen la televisión y las audiencias, hay que ir encontrando de manera permanente esas rutas, pero sin traicionar esas esencias. Ahí están, diría yo, los principales elementos de un modelo de televisión como el nuestro, que reitero, por las características de Cuba, evidentemente marca una pauta que nos hace diferentes, incluso en el concierto de televisoras públicas del mundo. Hay televidentes, se referían, Waldo, veíamos en los Twitter, que hablan de tener canales para novelas, tener canales para películas, tener canales para animados, estoy pensando en programación para niños y niñas.
Esto, lógicamente, responde también a mayores presupuestos, pero la televisión cubana tiene un alto contenido de programas extranjeros, incluso las películas mayoritariamente son extranjeras. ¿Por qué no es posible en este momento, estoy pensando, tener un canal para cada una de esas cuestiones? ¿De qué depende que transitemos hacia ese modelo quizás de canales con perfiles únicos para tipos de programas? La televisión como concepto y como modelo viene de la televisión generalista. Surge la televisión con sentido, sea comercial o educativa, con sentido de canales generalistas, donde cabe todo tipo de programación en el entendido de acercarse cada vez más a diversidad de públicos. El desarrollo tecnológico a lo largo de los años fue dando al traste también con la posibilidad de el crecimiento en señales de televisión y la segmentación de los públicos a partir del surgimiento de canales temáticos. Tengamos presente algo, nuestra televisión viene de un entorno de dos canales nacionales, Cubavisión y Telerebelde. Cubavisión y Telerebelde, lo que también en algún momento, hace muchos años, los televidentes tal vez un poco más viejos recordarán como Canal 6 y Canal 2, por sus frecuencias de transmisión, y de pronto hoy día, en los últimos 20 años, empieza a transformarse desde el punto de vista técnico la posibilidad de ir creciendo en canales de televisión. Y eso da el traste también con la posibilidad de comenzar a intentar un trabajo de tematizar canales, que tiende a ser una tendencia internacional, y tiende a ser una tendencia internacional también teniendo en cuenta lo siguiente: es un negocio. En el mundo de la televisión comercial, la tematización de canales es un negocio, es el entendido de crearte nichos, de hacerte presa de ciertos nichos, de quitarte de la visualidad otros contenidos para tratar de que solo veas según tu interés, teóricamente, que el reflejo condicionado de ir a mirar un tipo de contenido. Eso es una trampa de los canales temáticos, aunque verdaderamente puedan ayudar a que una audiencia X se sintonice con un tipo de contenido. Por eso, en un modelo de televisión, como en el caso nuestro, no solo de servicio público, sino que tiene la posibilidad de trabajar como sistema, intentar en la medida de que nos desarrollemos tecnológicamente, hacer algunos ejercicios para tematizar contenido, pero no dejar de tener otros canales con un sentido generalista que nos ayuden a manejar todos los tipos de público y además de hacer balance horizontal dentro del sistema de canales. Ahora, no es que sea un imposible, es que responde a lógicas y a modelos de comunicación, pero a la misma vez también hay que tener presente que para tematizar cada vez más canales, primero hay que tener más señales. Más señales implica infraestructura tecnológica. Infraestructura tecnológica implica, por supuesto, detrás financiamiento. Eso es por un lado. Por otro lado, para montar encima de esos carriles, de esa autopista, los contenidos, bueno, pues también hay que tener producción. Producción que implica, por supuesto, infraestructura y también, por supuesto, financiamiento. Sea para obtener contenidos internacionales o sea para producir contenidos nacionales. ¿Cuántas películas se ponen en Cuba hoy de contenido internacional en un año? En sentido general, nosotros emitimos más de 3.000 películas al año. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que tengamos una idea de transformación desde el punto de vista del entendido de los públicos. Hace 50 años aproximadamente, en los años 70, cuando el consumo de televisión era más limitado del que es hoy, no solo en Cuba, en el mundo entero, pero para hablar del caso de Cuba, cuando el consumo de televisión era más limitado, primero por disponibilidad de canales y capacidad de acceso, desde el punto de vista de llegar con la señal y de que el público tenga además el receptor en su casa, el telereceptor en su casa. Un país como Cuba, que además ha desarrollado una política cultural de amplio espectro y que siempre ha tenido la sabiduría de la necesidad de diversificar contenidos y de que llegue lo mejor a las audiencias, exhibía en las salas de cine, que además el público cubano ha sido ávido para ver cine en las salas de cine, exhibía aproximadamente 120, 130 películas al año en las salas de cine. En aquel entonces teníamos dos canales de televisión y ninguno de los dos canales transmitía más de 12 horas al día. Hoy día, 50 años después, marqué los años 70, 50 años después, tenemos 12 frecuencias con alcance nacional, más o menos, unos más, otros menos, de eso podemos hablar, y emitimos en televisión más de 3.000 películas. Ahí hay cine cubano, por supuesto, no es el mayoritario, no porque no se exhiba, no es el mayoritario porque también responde a lógicas productivas, y hay cine internacional. Y el cine internacional, por supuesto, también tiene un peso, porque no podemos negar el peso que tiene desde el punto de vista de producción esas grandes industrias de producción cinematográfica.
Vamos a ir un poco adentro a las preocupaciones que tienen los cubanos y cubanas. Y voy a comenzar por el canal Tele Rebelde, el vicepresidente, porque nosotros hemos recibido muchas opiniones de los televidentes habituales de ese canal, que sus criterios van en dos sentidos. Uno, no se transmite el suficiente fútbol, por ejemplo, que jóvenes quieren ver y quizás no tan jóvenes. Y segundo, aprecian que en la programación del canal de los deportes en Cuba hay ciertas incongruencias en cuanto a fenómenos, espectáculos del mundo del deporte que están ocurriendo, sin embargo no tienen una visibilidad en ese momento o no la tienen en ninguno. ¿Qué pasa con Tele Rebelde? ¿A qué responde esto? A ver, incongruencias en la televisión, aunque vamos a hablar de Tele Rebelde en este caso específico, pero incongruencias en la televisión tenemos que ser bien autocríticos y decir que no solo la tenemos en ese canal. Yo creo que la tenemos en sentido general en el sistema y es importante la mirada hacia adentro para nosotros tener la claridad, precisamente lo hablábamos un poco nosotros ahorita tras cámara, tener la claridad de que hay que intentar diariamente resolver esas incongruencias. Yo no puedo estar diciendo en un programa o en un canal a una hora determinada algo que lo desdiga en otro programa o en otro canal a continuación. Esa contradicción que se convierte de hecho en una contradicción de tipo editorial, esa dicotomía no debe existir. Ahora, un canal como Tele Rebelde, y seamos también autocríticos, tiene la necesidad de hacer análisis interno y lo estamos haciendo para revisiones de concepción de su parrilla, revisiones de concepción de cómo se conforma la lógica de programación que tiene ese canal. Yo diría, por ejemplo, que es el canal que por excelencia debería tener en materia de contenidos deportivos, de análisis del deporte, de manejo de información deportiva, de reflexión crítica sobre el entorno deportivo nacional e internacional, mucho más peso. Siento que le falta la mezcla necesaria entre la lógica de los comentaristas, narradores deportivos y el ejercicio del periodismo. Es extremo vital en ese canal y ahí hay que trabajar con mucha seriedad. Eso ayudaría inclusive a la concepción de la programación de ese propio canal, que tiene que jugar también con lógicas que están asociadas a tiempos de duración de partido, y eso no siempre hace que la parrilla de un canal de deportes sea tan estable como la parrilla de otros canales. Ahora, eso es por un lado, digamos, lo que puede ser más de carácter subjetivo, que está más en la cuestión interna, en lo que uno tiene que trabajar y no tanto en la infraestructura o en la estructura interna del canal. Y por otro lado está esto otro, la infraestructura y la estructura interna, que está más asociado a elementos objetivos. Yo puedo poner algunos ejemplos de lo que significa para un canal como Tele Rebelde poder tener acceso. Esto no es solo para los deportes, en sentido general para la programación extranjera, en esto hay que tenerlo en cuenta, pero para un canal como Tele Rebelde poder tener acceso a los diferentes eventos que a escala internacional tienen tanta ascendencia en los públicos y no siempre uno puede disfrutar dentro del canal de los deportes en Cuba. Hay que tener la claridad que nosotros debemos tener derechos de transmisión, y los derechos de transmisión se adquieren, y se adquieren comprando los derechos de transmisión, porque uno no es el dueño de eso. Si miramos la Serie Nacional de Béisbol, la televisión cubana, pero trasciende la televisión cubana, el país y la economía del país hace el gran esfuerzo por colocar en las pantallas de nuestros televisores todo lo más posible de los partidos de la Serie Nacional. Cuando uno va a un evento internacional, uno tiene que lidiar con la posibilidad y la capacidad real de obtener los derechos. La Olimpiada del año 2000, Sydney, estaba en el entorno de los 800.000 pesos en moneda libremente convertible. 20 años después, la Olimpiada, que aún no se ha hecho, tiene un 25% por encima. Los costos que significa adquirir derechos y además la sostenibilidad de equipos nuestros en materia técnico-productiva, no en materia de los deportistas que participan de un torneo de ese tipo. Nosotros tenemos derecho para la Liga Española, pero no tenemos derecho para otras ligas y para otros eventos deportivos. Puedo poner ejemplos que están asociados al béisbol. La audiencia cubana recordará que la Federación Cubana de Béisbol hizo convenios con la MLB. Convenios con la MLB que, si bien no tenían implícito el tema de los derechos de béisbol, hubiesen podido permitir negociar, estaban en la posibilidad de negociar derechos. No tengo que decir estrictamente lo que sucedió después con eso. Si tenemos solamente en cuenta más de 240 medidas del gobierno de Trump y el arrecio del bloqueo sobre este país, bueno, pues ahí también cayó la posibilidad de no poder
discutir, discernir, negociar en este entorno. Eso en esa línea. Pero reitero, porque no podemos pensar que todo está ahí. Hay mucha reserva interna y mucha necesidad de explotar esa reserva interna para que sobre todo brille el deporte nacional en la pantalla de un canal como Telerebelde. Le propongo que hagamos un alto en la conversación porque los televidentes preguntan también por qué no tenemos, digamos, con un nivel de sostenibilidad, telenovelas o series de realización nacional. ¿De qué depende, por ejemplo, que espacios tan seguidos como Tras la Huella tengan una mayor presencia en esa programación de fin de semana? De hecho, nos advierten los televidentes que es quizás una de las que mayores problemas presenta en mantener un espacio fijo. Ahí tuvimos, por suerte, varios domingos el espacio humorístico El Motor de Arranque, controvertido, muchos criterios también en cuanto a su aceptación en el público. A mí en lo particular me gustó más que lo que me generó contradicciones, pero era un espacio que lograba sentar a mucho público. Pero ¿por qué no tenemos realizaciones nacionales permanentes? ¿De qué depende? Esto lo sabremos más adelante, porque ahora les propongo que nos vayamos a la provincia de Granma sobre calidad, variedad en la programación de la televisión cubana, aceptación por los granmenses. Preguntaron nuestros corresponsales en esa provincia del oriente cubano y esto fue lo que les comentaron. Acerca de la programación que exhibe hoy la televisión cubana, hay varios aspectos a destacar. Creo que es difícil complacer todas las necesidades, todas las preferencias. Cada persona quiere una programación para ella. Y eso, viéndolo como televidente, por supuesto me parece que es muy complicado, muy difícil. En general yo pienso que ahora cuando es la mayor parte del tiempo que las personas están en la casa, deberían de poner una programación un poquito mejor de la que está. Hay muchos programas que me parecen interesantes, útiles, en todos los canales. La televisión debe tener en cuenta que esa variedad de edades necesita precisamente temas que sean de interés. La televisión nacional prácticamente es habanera, es capitalina. Los telecentros o los canales provinciales son propiamente de la capital provincial. A veces está llena de entrevistas, está llena de conferencias, está llena de temas que realmente los televidentes no la cogen. Muchos buscan un espacio donde haya una música que sea agradable. Tanto lo nacional como lo provincial deben buscar profundidad en lo que está sucediendo en los municipios y lo que está sucediendo en el resto de la provincia. Temas de animales, temas científicos, temas propios para niños que tengan su espacio y que eso llegue el momento en que uno le agrade ver a cierta hora un tema. Los granmenses, lógicamente, hacen un reclamo justo y es la mayor presencia de esos contenidos de otras provincias que no son la capital cubana en los canales nacionales. Eso es un reto y la pandemia ha venido también a colocar otras complejidades. Waldo, ahí tenemos un reclamo que también desde el informativo nos toca y en ese sentido hay que ser autocríticos, la mayor presencia de esos contenidos, de esas realidades de otras provincias. Yo dejaba sobre el tintero la pregunta sobre las producciones nacionales asociadas quizás al espectáculo y también a la ficción. ¿Seriada o no seriada? El caso de la novela siempre genera preocupaciones. ¿Por qué no es posible tener una novela estable, o sea, que termine una y tengamos otra? ¿De qué depende esto? Y voy a comenzar por la telenovela, por el arraigo que tienen nuestros públicos. Multifactorial, diría yo. Aquí hay que ver varios aspectos y tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, el hecho creativo. Yo siento, y nosotros en ese sentido estamos también con mucho análisis y mucho debate hacia lo interno, y tenemos que llevar ese análisis y ese debate a los creadores. Tenemos que revolucionar formas de concebir la producción. Y cuando digo renovar formas de concebir la producción, me estoy refiriendo desde la salida del producto, la base, la génesis del producto, que es el guión. No podemos olvidar que la televisión es prensa, es arte, pero es industria. Y los procesos industriales tienen ritmos, tienen lógicas.
Y si esos ritmos y esas lógicas se quiebran, pues por supuesto tienes entonces espacios vacíos en los que no tienes el producto después que necesitas para colocar. Eso le pasa a la televisión, porque la televisión tiene un componente industrial. Y el componente industrial implica que la maquinaria esté permanentemente en función y engrasada. El proceso de gestión de guiones no es bueno. Y no es bueno, y la primera deficiencia es interna. O sea, hay que gestionar mucho más los guiones. Y gestionar guiones implica desde tener la claridad de qué uno quiere, de qué uno, cuando digo uno, qué quiere la institución, qué quiere el medio televisivo, qué quiere una televisión como la nuestra de servicio público, poder contar y llevar de historias a los televidentes para poder convocar más guionistas y para poder hacer un proceso de gestión de guiones mucho más efectivo. Y un proceso de gestión de guiones que además implique que nuestros creadores no solo se involucren en escribir, sino se involucren de manera novedosa en compartir otros modos y otras maneras de contar esas historias y de gestionar el proceso de escritura de guiones. Nosotros todavía somos bastante dados al guionista solo. Por lo general, las industrias culturales, y hay que también tener la lógica del partido positivo que hay que sacar de cómo se mueven algunas de las industrias culturales que existen en el mundo, trabajan en la producción seriada de ficción con pool de guionistas, grupos de guionistas. Se concibe el guionista que escribe un argumento, que escribe hasta la Biblia de un programa, o sea, de dónde sale la historia que se va a contar, y la concepción de guionistas que se dedican a escribir diálogos. Nosotros todavía nos cuesta un poco de trabajo gestionar guiones de ese modo. Y eso es un proceso que en materia de aplicarle más ciencia, de aplicarle más sentido innovador a la gestión de los guiones, nosotros tendríamos que insistir mucho para lograrlo. Ahí ya hay un primer elemento en el que pudiésemos tener más guiones. Hemos empezado a hacer cosas con eso, no es menos cierto. No vaya a pensar, no pienses, ni vaya a pensar la audiencia que estamos de brazos cruzados. De hecho, cuando hace algunos años se gestionaban los guiones solo desde un área o una zona de la gestación de los contenidos en nuestra televisión, inmediatamente empezamos a concebir la posibilidad de empezarlos a gestionar y a gestar desde diversas áreas de la producción de la televisión. Y ahora también la posibilidad y la visión de empezar a licitar temáticas y empezar a licitar obras, de manera tal que se acerquen guionistas con propuestas que, bueno, pues si confluyen y tienen que ver con las lógicas y los temas que nos interesan, poder aplicarlo. A eso agrégale entonces esquemas productivos. En los esquemas productivos también hay muchas cosas que hay que sacudir por dentro. Sigue siendo nuestra industria una industria de gigantismos, y en eso también hay que transformar, no porque la industria no lleve diversidad de especialidades, sino porque la industria cada vez más se va especializando. Y esa especialización tiene que ver con elementos de la creación artística y tiene que ver con elementos de lo que de industria tiene en materia tecnológica. Nosotros tenemos que también revisar y reformar algunos esquemas de producción. La pandemia, los momentos de crisis es lamentable, pero es así. Los momentos de crisis, y a la vez bueno, contribuyen a la búsqueda y a la gestión de soluciones. Y en este caso el hecho lamentable de la pandemia ha contribuido en alguna medida también a la búsqueda de soluciones. Nosotros hemos tenido que paralizar, como ha ocurrido en el país y en el resto del mundo, paralizar muchas de nuestras producciones. Y en este caso, paralizar las producciones de ficción seriadas de alta complejidad. Hubo un tiempo, disculpe usted, en el que, si mal no recuerdo, octubre, noviembre, en que prácticamente estuvo laborando en la televisión, el sistema informativo de la televisión cubana. Sí. En una instalación como esta, donde circulan diariamente un alto número de personas, nosotros estuvimos aquí trabajando prácticamente con un equipo muy reducido, donde casi estaba en vivo la televisión a partir del esquema del sistema informativo. Hubo que parar las producciones de ficción seriada. Esto es de altísima complejidad. Imagínese un actor que encarne un personaje, que detenga la producción 3 meses después, puede adelgazar, puede engordar, puede transformarse, tiene el sufrimiento psicológico de la pandemia. Sin embargo, este mismo elemento ayudó en la búsqueda de soluciones y nos obligó a innovar incluso cómo mantener producciones, cómo trastocar lógicas en los esquemas productivos que nos permitieran tener con mayor prontitud las producciones terminadas de cara a cuando pudiésemos salir al aire. Y hemos logrado concluir la producción en materia de grabación de las 2 telenovelas que teníamos en proceso este año,
y ya una está prácticamente, digamos, lista para salir al aire, apenas concluya la que está en este momento en pantalla en carácter de retransmisión. Nosotros tenemos capacidad productiva, y es otro elemento que no se puede perder de vista, tenemos capacidad productiva básicamente para sostener aproximadamente 3 grandes obras de ficción seriada en el esquema productivo, en la lógica del tiempo, en diferentes momentos. Introducir elementos innovadores en la materia de concebir guiones, introducir elementos innovadores en la materia de los esquemas productivos, jugar con series largas y series cortas en la característica de la telenovela, que no es el único producto de producción seriada de ficción, puede ayudarnos y deben ser, y está en la lógica de trabajo interno, debe ayudarnos a nosotros poder romper un poco a veces ese impasse y tratar de salir de eso que las audiencias le llaman bache, y que también nosotros le decimos así en el argot interno nuestro, pero que tiene componentes subjetivos de creación y componentes muy objetivos de carácter financiero y material también. Detrás de todo eso hay una logística que implica recursos, financiamientos, estructura tecnológica productiva, pero yo diría que por encima de todo hay que romper esquemas que están en la subjetividad, incluso hasta de los propios creadores. Me quedan muchos temas, vicepresidente, que los abordaremos en otra oportunidad, pero no me gustaría que usted se fuera de acá porque hay muchos trabajadores que hacen televisión en Cuba, y no estoy pensando solamente en la televisión nacional, que se han expuesto en zona roja, que han mantenido transmisiones, incluso en espacios donde lamentablemente se han producido eventos de transmisión local de COVID-19, que han aprendido otra manera de hacer televisión, y ahí está el ejemplo, y no con esto no quiero ser absoluto, de Vivir del Cuento, que ellos mismos se han convertido en los realizadores, en sus grabadores, en sus camarógrafos, y han estado estas otras maneras. Un reconocimiento para esas personas que se han mantenido haciendo televisión aún en medio de esta complejidad que vive el país. Eso que acabas de decir forma parte y tiene mucha lógica en el sentido colaborativo que han tenido nuestros equipos de producción. Yo pienso que, sobre todo a propósito de mañana, que es 1 de mayo, no es menor hacer un reconocimiento, y no quiero que esto suene altisonante, porque estamos en la casa, y el reconocimiento no es solo para los trabajadores del Instituto Cubano de Radio y Televisión, el reconocimiento es para los trabajadores de Cuba, que de una forma u otra, a todo lo largo y ancho del país, están haciendo diariamente un gran esfuerzo por sacar este país adelante. Esos son grandes retos que además tiene que tener nuestra televisión. No por gusto en el 8º Congreso del Partido se hacía una mirada crítica y un señalamiento crítico a la prensa y a los medios. Y eso también forma parte de algo que tiene que ver con nosotros. Nosotros de manera permanente tenemos, como bien dicen las audiencias que han estado escribiendo y que se comunican por Twitter, nosotros tenemos que estar permanentemente buscando historias de vida. Historias de vida que no solo están dirigidas a ser reflejadas en los informativos, historias de vida que se vuelven fuente para hacer reflejo en el resto de la televisión, incluyendo la ficción, para tener una mirada crítica sobre los problemas que tenemos, para tener en esa misma mirada crítica una mirada reflexiva sobre todos aquellos que de manera diaria aportan y empujan este país. Felicidades para todos los trabajadores, no solo para los del ICRT, y bueno, dispuestos a librar estos grandes retos, y creo que no será la última vez en que estemos aquí. Siempre que sea para mirarnos por dentro y para ganar en salud también sobre la televisión que se hace y la televisión que queremos en Cuba, pues las puertas están abiertas porque esta es nuestra televisión. Le agradezco muchísimo, vicepresidente, que haya estado con nosotros esta mañana para abordar las complejidades de la televisión en Cuba, y usted se refería al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el señalamiento que se hacía a la prensa, a los medios de comunicación, y nosotros hemos decidido empezar por casa, pero el lunes estaremos de regreso. Vamos a hablar de las complejidades, las peculiaridades de la agricultura cubana. Hoy se aprobaron un grupo de medidas para el sector agropecuario en Cuba. Esto cómo ha fluido, qué ha surgido de estos intercambios que se han tenido en cada una de las provincias del país por el gobierno cubano. El propio ministro de la Agricultura ha estado en varias provincias, la ministra de Finanzas y Precios, otros viceministros, y ha estado el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca. ¿Qué ha emergido de esos debates? ¿Cuáles son las preocupaciones que siguen teniendo nuestros campesinos? Sobre ese tema vamos a hablar el próximo lunes. Recuerde estar en nuestra sintonía a través del correo electrónico eltema@icrt.cu y también a través de la cuenta oficial en Twitter @eltemacuba.
Pausa y le dejo en la buena compañía de mi colega Fidel Toranzo.